Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Vamos otra vez a la palabra del Señor, siempre con gozo, siempre con fe, porque cuando abrimos la palabra con la fe de que es palabra de Dios, entonces esta palabra trae fruto a nuestra vida. Vamos a ir al libro de los Hechos, en el capítulo 1, para leer los versos 4 al 9. Hechos capítulo 1, versículos 4 al 9, dice así la palabra: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por esta palabra. Señor, estamos contentos de que cuando abrimos tu palabra y nos dejamos guiar por tu Espíritu para recibirla en el entendimiento de tu voluntad y no en el entendimiento de la carne, entonces sí podemos madurar, crecer, hacer tu voluntad con gozo. Gracias, Dios, queremos emprender este tiempo de la predicación de hoy para recibir esta palabra, para recibir este conocimiento y para llenarnos de gozo en el cumplimiento de ella como iglesia. Gracias por este momento en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a nuestro tema de hoy, hermanos, hermanas. Jesús declaró el propósito principal de la iglesia. Hace unas cuantas semanas que terminamos el estudio de los Hechos, los jueves que nos reunimos. Continuamos con el estudio de la iglesia, pero pasamos poco más de un año estudiando todo el libro de los Hechos. Y enfatizábamos, hermanos, hermanas, que no podemos buscar a la iglesia tal como la conocemos hoy, no la podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Lo que encontramos en el Antiguo Testamento es el llamado que Dios hizo a una nación que Él mismo levantó, la nación de Israel, y le dio un rol sacerdotal para con todo el mundo. Siempre el mensaje de Dios ha sido la salvación del mundo. No la salvación de un país o de una nación o de una raza o de una etnia. Y parece que esto era un poquito la confusión del pueblo de Israel. Dios, Jehová es nuestro y nada más que nuestro. No, Jehová es el Salvador, el Señor que quiere salvar al mundo de su pecado. Y constituyó a una nación llamada Israel para el sacerdocio de la predicación de ese evangelio. Por eso encontramos muchos profetas del Antiguo Testamento que fueron enviados por Dios a predicar a otras naciones. Recuerdan Jonás, predicó en Israel, pero más allá de Israel, fue enviado a Nínive, que no tiene nada que ver con la geografía de Israel. Entonces así otros profetas fueron enviados a otras regiones del mundo. Siempre la predicación de la palabra de Dios ha sido para salvación del mundo, pero desde la función de esta nación, Israel,
Ahora, el Señor Jesucristo vino como cumplimiento, vino al mundo, nació como niño, creció como hombre, en cumplimiento de todas las profecías que de él se anunciaban en el Antiguo Testamento, la venida del Mesías. Y cuando el Señor Jesucristo vino para establecer su reino, como lo anunciaban las profecías, desde la nación de Israel, Israel le rechazó. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. El reino fue rechazado. Y una vez que el reino fue rechazado, entonces el Señor Jesucristo dio a conocer el plan redentor que sería predicado el Evangelio a través de la iglesia. La iglesia no se había mencionado antes. Ahora, no estamos diciendo que el Señor Jesucristo, entonces, como fue rechazado, improvisó un nuevo plan, un plan B. No. Dios no tiene plan B. Plan B, cuando usted dice, tengo pensado ir por allá y por allá y por allá, pero si este plan me falla, entonces saco este segundo. No podemos decir un plan B de Dios, porque los planes de Dios no fallan. Él es perfecto. Entonces no se trata de un plan B, sino que se trata de que Dios ya sabía qué tipo de personas eran los seres humanos y sabía que le iban a rechazar. Por eso que desde antes de la fundación del mundo, el Señor Jesucristo es Dios como tal, ya tenía en su plan la redención mediante la entrega de Cristo su Hijo en la cruz del Calvario. Pero no había sido anunciado tal plan. Entonces es así como encontramos el surgimiento de la iglesia a partir del Nuevo Testamento, anunciado en el libro de los Hechos. Vamos a decir, surgió la iglesia en el libro de los Hechos, pero la primera señal de la iglesia la encontramos en Mateo, que lo vamos a ver ahora, luego cuando el Señor dice, Pedro, no te lo ha dicho nadie humano, sino mi Padre que está en los cielos. De esa verdad que has dicho voy a hacer surgir mi iglesia. Vamos a ir poco a poco en esta declaración del Señor. Hay una declaración del Cristo resucitado. La iglesia surge en el libro de los Hechos porque el Señor ya lo había declarado. Es una declaración personal del Señor Jesucristo. El desarrollo del pensamiento del mundo, las ciencias, las filosofías, se conocen como construcciones del pensamiento del hombre, construcciones sociales. La sociedad se va construyendo día con día. Entonces se corre el peligro de que algunos digan, la iglesia surge históricamente como una construcción humana, como una construcción social. No. El hombre no puede construir nada que sea bueno, y la iglesia es solo pensamiento de Dios. No es una construcción humana, no es desarrollo de la sociedad, ni la evolución del pensamiento del hombre. No, es una declaración personal del Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesucristo dijo a los discípulos, mire, el contexto histórico de esto es cuando el Señor Jesucristo murió, resucitó, apareció a muchos durante 40 días y en ese espacio habló con los discípulos y les dijo, van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me van a ser testigos. Vamos a ir poco a poco sobre esto. Pero esta declaración es única del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, una vez que resucitó, apareció a muchos para que no quedara dudas de que su resurrección era real. Lo vieron, no solo los discípulos, los 11 que habían quedado, ya Judas ya no estaba con ellos. Apareció por aquí, por allá, muchas personas. Y cuando decimos que apareció, lo dice la Biblia, es para que quedara claro que, bueno, dicen que resucitó, pero nadie lo ha visto. Por ahí se oye decir que alguien lo vio, pero no nos consta. No, resucitó y apareció.
fue un hecho visible a mucha gente. Hechos capítulo 1, verso 3 dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables. Quiere decir, sin ninguna duda. Lo indubitable es aquello que no se puede poner en duda. Apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Yo creo que todos estamos de acuerdo aquí, hermanos y hermanas, que los muertos no hablan. Así que el Señor Jesucristo no apareció muerto, apareció muy vivo entre ellos, hablándoles. Y dice la Biblia, haciendo énfasis, fueron pruebas indubitables. Hay mucha evidencia histórica. Cuando ya en el libro de los Hechos continúa el desarrollo de este libro y dice en algún momento el apóstol Pedro, Dios los usó a los apóstoles para hacer milagros y predicar la palabra y grandes prodigios. Y en un momento en que, recuerden que la iglesia nació y creció en medio de persecución, de cárcel, de tortura, sí, de mucha gente, no solo de los apóstoles. Y en uno de los tantos momentos de defensa del apóstol Pedro, él siempre estaba diciendo: nosotros le vimos. Esto es, nadie nos lo contó. Lo vimos en la cruz y fuimos testigos de que fue sepultado y que se levantó y que habló con nosotros ya resucitado. Nadie nos lo contó, nosotros lo vimos. Por eso es importante. Dice aquí pruebas indubitables. Y no una vez, y no por allá otra vez, no, por 40 días. Muy importante, hermanos. Cada paso, cada momento de la vida de Jesús, su muerte, su crucifixión, su resurrección, su ascensión, todo, hermano, consta como una verdad indubitable. Ahora, una vez que el Señor ya estaba listo para ser crucificado y después resucitado, había promesas. Hay una promesa muy importante en los versos 4 y 5 que acabamos de leer. Serían bautizados con el Espíritu Santo. Ahora, muchas veces hemos aclarado que aquí la palabra bautismo, para nosotros lo más común es relacionar el bautismo con el bautismo en agua. Por supuesto que este no es el bautismo en agua. Todo creyente, al recibir a Cristo y ser salvo, da testimonio público de su fe a través del bautismo, y tampoco el bautismo es una construcción humana, es un mandato del Señor Jesucristo para cada creyente. Pero cuando dice bautismo con el Espíritu Santo, no se refiere al bautismo en agua como todos los creyentes hemos sido bautizados. Versos 4 y 5 dice: y estando juntos, óigame, qué bonito, estaban juntos. Aquí los juntos es un solo propósito, unánimes, no es solo el uno junto al otro. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Ya el Señor se los había prometido, ahora está repitiendo. Ya ustedes lo oyeron de mí, dice el Señor Jesús. No se vayan de Jerusalén, permanezcan juntos hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y sigue el versículo 5, porque Juan el Bautista, ocurre que cada vez que mencionamos Juan, o la Biblia dice Juan, mucha gente se confunde. ¿Cuál Juan? ¿El discípulo o el Bautista? Obviamente Juan el Bautista, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Un poquito más adelante veremos qué cosa es esto del bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, hermanos, lo dijo, lo escucharon, lo vieron y fue ascendido al cielo. Su ascensión al cielo daba inicio a la obra permanente del Espíritu Santo, oiga, en los creyentes.
Cuando el Señor Jesucristo dice esto y ellos lo vieron irse en una nube hacia el cielo y una cosa maravillosa que la Biblia nos lo describe, y cuando ellos cumplieron lo que el Señor Jesús les dijo, que permanecieron allí juntos en Jerusalén, orando, ayunando, sin predicar todavía, Qué interesante, no podían empezar a predicar el Evangelio mientras no hubiesen recibido primero el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué es importante esto? Porque hay algunos que son religiosos, espero que entre nosotros no haya ninguno. Somos salvos en Cristo, los creyentes. Es probable que aquí haya todavía alguno que no es salvo y tiene la oportunidad de ser salvo si cree en el Señor. Y una vez que somos salvos, la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo pasa a morar en nosotros. Pero no puede ser que alguien diga, mire, no creo mucho en eso, pero quisiera predicar. No suena, ¿verdad? Predicar algo que no cree. O a lo mejor creo que creo, pero en realidad no soy. Porque el sello es del Espíritu Santo. Y nadie puede predicar si no está lleno del Espíritu. Ellos no podían empezar a predicar el Evangelio si no estaban primero llenos del Espíritu Santo. Y tenían que esperar esta presencia del Espíritu Santo que se llama bautismo del Espíritu Santo. El bautismo es como el sello del Espíritu en nuestro reconocimiento de que ahora somos hijos de Dios. Es el inicio de nuestra vida cristiana. Entonces, era una promesa hecha antes de su muerte. Ya habíamos dicho, ¿verdad? Lo que hace en el libro de los Hechos es repetirle. Recuerden que ya se los dije, eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Y cuándo lo había dicho? Está en Lucas, ya lo había prometido. Lucas capítulo 24, versículos 46 al 49, que dice así: y les dijo a los discípulos, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, oiga bien, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Se lo está diciendo a los discípulos. Así ya estaba escrito. ¿Qué cosa? Está hablando de su muerte, de su sacrificio. Desde los tiempos de Isaías y otros profetas está siendo anunciado. Mire, Isaías está entre 700 y más años antes de Cristo. Así que no era una semana antes de su muerte, un mes antes de su muerte, un año antes de su muerte. No, siglos enteros. El pueblo de Israel ya tenía en la escritura antigua que el Mesías había de ser entregado a la muerte y había de resucitar. Ahora solo se los está diciendo, recuerdan lo que ya había sido escrito, así está escrito y así fue, oiga bien, era necesario que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Ahora yo les enviaré la promesa de mi Padre. Está prometiendo lo que está repitiendo en Hechos. Van a recibir poder, van a ser investidos de poder por la presencia del Espíritu Santo. Y una vez que reciban este poder, tienen que ser testigos de la predicación del Evangelio. Testigos. ¿Por qué testigos? ¿A quiénes se les llama testigos? Al que vio, al que estuvo ahí. Y por eso Pedro, digo de nuevo, dijo más de una vez, nadie nos lo contó, estuvimos allí, lo vimos, nos apareció, le vimos después de resucitado. Por eso es que son testigos. Ahora un poquito de paréntesis. Y nosotros también testificamos del Evangelio, ¿no? ¿Cómo testificamos del Evangelio si no estuvimos ahí?
Hermano, usted predica del Evangelio, amén. Predicar el Evangelio es dar testimonio del Evangelio, amén. ¿Usted estuvo ahí? No, entonces ¿cómo es testigo? Bueno, mire, yo no soy testigo porque no estuve ahí. El testimonio de mi vida es porque aunque yo no estuve ahí y creí en eso que la Biblia dice que ocurrió y creo que es verdad, una vez que lo creí y el Señor me hizo salvo, soy testigo de que me salvó. ¿Por qué? ¿Cómo es testigo? Porque cambió mi vida como yo no la he podido cambiar. El mejor testimonio del Evangelio para nosotros, los que ya vivimos en este tiempo después de los apóstoles, que sí lo vieron, el mejor testimonio de nosotros no es que lo vimos, es que Él cambió mi vida, es que Él cambió la suya. Ay, hermanos, cuidado, alguien es encontrado aquí o por allá en cualquier iglesia que soy testigo del Evangelio, pero mi vida no ha cambiado. Entonces no es testigo de nada. ¿Cómo puede testificar a alguien cuya vida no ha cambiado? Bien, verso 46. Y así fue necesario que el Cristo padeciese. Hermanos, fue necesario que padeciese. ¿Por qué? Siempre tenemos que hacer la pregunta, ¿por qué fue necesario padecer? El Señor Jesús había venido desde el trono de su gracia, de su gloria allá en el cielo. Vino como un bebé, un niño, que tanto lo celebramos cuando corresponde celebrarlo. Y sabemos que creció y que sufrió. ¿Por qué tenía que ser? ¿Por qué tenía que venir? ¿Por qué tenía que morir? Porque su reino había sido rechazado, de manera que solo quedaba redimir al pecador de su pecado mediante la muerte. Este era el único modo. Todos nosotros merecíamos morir por nuestro pecado. La paga del pecado es la muerte. Todos debíamos morir. Pero el problema es que si moríamos por nuestro pecado, ahí quedábamos muertos, condenados. Y muertos no solamente en la tumba, es que el pago de la muerte por el pecado es en el infierno. Olvidamos eso. El pago de la muerte por el pecado es en el infierno. Y entonces, ¿cómo hacer? De parte de Dios, merecen morir, pero no quiero que mueran eternamente. Entonces, aunque van a morir en lo físico, que no es cuando nos van a enterrar. Ay, pastor, usted lo dice tan claro, me dijo una vez una hermana, tan crudo. ¿Y qué vamos a hacer si es verdad, si nos van a enterrar? Esa muerte es inevitable, pero Dios dice, aunque te vas a morir y te van a enterrar, no vas a ir al infierno. Ay, qué bueno, ¿se te olvidó mis pecados? No, no se me olvidaron. Otro lo va a pagar. Cristo lo va a pagar. ¿Quién dice que la gracia de Dios es que Dios olvidó? Se me olvidó lo que hiciste ayer, no te preocupes. No, no se le olvidó, se lo cobró, y bien cobrado, porque otro ocupó nuestro lugar, el Señor Jesucristo. En eso consiste nuestra redención, que el Señor Jesucristo padeció, era necesario, era el único modo. Si nosotros hubiéramos muerto, estuviéramos en el infierno, sin Cristo, en el infierno. Pero Cristo pagó por nosotros esa condenación, pero como es Dios, se levantó victorioso de la tumba, y así ha sido nuestra victoria en Él. Ya no tendremos que pagar en el infierno porque Él pagó por nosotros. Y también era necesario que resucitase de los muertos al tercer día. Era necesario, como única forma de dar vida a los que estaban muertos en sus delitos y pecados, y evitar que murieran eternamente en el infierno. Hermanos, hermanas, siempre digo que, óigame, nosotros no podemos evitar o dejar a un lado la parte del infierno, porque está en la Biblia. Claro que hay que predicar la salvación en Cristo. Qué gozoso dar buenas noticias. Salvos en Cristo, vida eterna. Pero ¿qué de los que no son salvos porque rechazan a Cristo? Pues el infierno es la única salida. No recibiste a Cristo, no eres salvo, pasa al infierno. ¿Y cómo podemos evitar ese mensaje? No, hay que predicarlo.
A la par que decimos lo que la Biblia enseña, que para el salvo hay un cielo eterno, hay que decir que a la par para el no creyente, el no salvo, hay un infierno que también es eterno. Está en la Biblia, hermanos. Ahora, el significado de la presencia del Espíritu Santo en el creyente. ¿Qué significa? Es ser bautizados, que el Espíritu Santo mora en nosotros y que con esa presencia del Espíritu Santo se inicia nuestro nuevo momento de nueva criatura en Cristo. Y que cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles, mire qué interesante, antes de que el Espíritu Santo llegara a los apóstoles, el Señor Jesucristo se los había anunciado. Antes de eso, el Espíritu Santo no moraba en los creyentes, en todos los creyentes del Antiguo Testamento. ¿Puede usted imaginarse que el Espíritu Santo no moraba en el término de vivir allí permanentemente en Abraham, en Isaac, en Jacob, en David, en Salomón, en los profetas, en todo creyente del Antiguo Testamento? El Espíritu Santo no moraba en ellos. Venía sobre ellos. Por eso la expresión que muchos profetas usaron: vino a mí palabra de Jehová diciendo. No es que moraba en ellos, sino que venía, hacía su obra y no moraba en ellos. Qué dicha la de nosotros los creyentes en este tiempo de la iglesia. Él mora en nosotros. ¿Ya? Es el sello de la culminación plena de la obra de Cristo y no podía ocurrir antes de o sin el sacrificio de Cristo. El Espíritu Santo que mora en nosotros, la presencia del Espíritu Santo en nosotros es el sello de que Cristo cumplió plenamente su obra redentora. El Espíritu Santo no podía morar en el creyente antes del sacrificio de Cristo. Tenía que haber ocurrido la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo y su recibimiento glorioso en los cielos. Tenía que ocurrir todo eso para que entonces el Espíritu Santo empezara a morar en cada creyente. Ese es el inicio de la nueva vida en Cristo. No podía ser antes. Tenía que ocurrir primero la muerte de Cristo en la cruz. Y ahora el Espíritu Santo mora en cada creyente. El bautismo del Espíritu Santo, hermanos y hermanas, es la garantía de que el creyente tiene todos los recursos de Dios para enfrentar la naturaleza carnal pecaminosa. Porque aunque seamos creyentes, aunque estemos en la iglesia, adoramos a Dios, recibimos su palabra, vivimos el evangelio, seguimos en condición de pecadores. Pecadores redimidos, pecadores perdonados, pecadores salvados, pero no dejamos de ser pecadores. Y por eso, hermanos y hermanas, es que todos los días nosotros necesitamos vivir en constante estado de arrepentimiento. Sí, hay que arrepentirse todos los días de los pecados. Bueno, pastor, es que no me da tiempo de arrepentirme el lunes, martes, miércoles. Me arrepiento el sábado, limpiando toda la semana que acabe de terminar. Ay, hermanos, así no funciona la vida cristiana. Con razón no das fruto. Con razón le hablas a Cristo, de Cristo a otros y ni te hacen caso. Estás sin nada de poder. Estás confiando en ti mismo y no en el Señor. Necesitamos estar en constante estado de arrepentimiento para que el Espíritu Santo desarrolle en nosotros toda su gloriosa obra, porque Él quiere emprender grandes cosas a través de ti. Es la garantía de que el creyente tiene todos los recursos de Dios para enfrentar toda adversidad del diablo y del mundo. Vivimos en un mundo tan adverso y además de eso, el diablo atizando el fuego. ¿O no? ¿O no? Mira, el diablo a mí no me ataca. ¿Qué tipo de cristiano eres? Yo voy a decirles a quién no ataca el diablo. El diablo no ataca al incrédulo, porque es suyo.
¿Sabe dónde está? A ver, ¿dónde está más el diablo? O el diablo o las fuerzas diabólicas. El diablo no es omnisciente como Dios, que está omnipresente, ni omnisciente, ni omnipotente, ni omnipresente. El diablo no puede estar aquí ni puede estar allá porque él no puede. Dios sí, él lo llena todo. Pero cuando hablamos del diablo entendemos las fuerzas demoníacas y todo su poder, porque tiene mucho poder para eso. Pero bien, el punto es, ¿dónde cree que están las fuerzas diabólicas? ¿En la iglesia o en la cantina? Están en la iglesia, en la cantina no, porque eso le pertenece a él. O sea, la preocupación del diablo es, estos borrachos yo quiero que me sirvan. No, ya les sirven. Los brujos quiero que me sirvan. No, ya les sirven. Donde quiere que les sirvan son los creyentes, y por eso está aquí estorbando en su vida, en su familia, en su matrimonio. Por eso es que trabaja más duro entre nosotros, porque quiere separarnos de Dios y no quiere que crezcamos, y mete pereza en tu vida para que no le hagas caso a la Biblia, y que mientras estás orando en 1 minuto, 2 minutos ya te quedaste dormido porque te desconcentraste. Así funciona Satanás y sus fuerzas demoníacas. Cuando nosotros entendemos bien que el Espíritu Santo mora en nosotros como creyentes, entonces es que el Espíritu Santo nos provee, nos dota, nos habilita de todos los recursos de Dios para enfrentar todos esos males. La oración, la palabra, la buena comunión unos con otros, el deseo de testificar, el deseo, no la carga. Ay, el pastor mucho insiste en que le hablemos de, ay, voy a tener que cumplir porque si no me van a... No, eso es carga, no deseo. El deseo es cuando de tu propio gozo, toda persona que ves a tu lado ya recibió a Cristo, le hablo de Cristo. Ay, hermanos, qué bonito orar con deseos. Que el Señor nos llene de sabiduría para estar hablando y testificando constantemente de la palabra. Ahora bien, ¿cuál era la mentalidad de los discípulos en el momento en que el Señor está hablando con ellos? La mentalidad de los discípulos acerca del reino. No olviden una cosa, los discípulos tienen una mentalidad antiguo testamentaria. ¿Qué quiere decir esto? El pueblo de Israel, desde que surgió, cuando Dios lo anunció con Abraham y después Isaac y después de Jacob y las 12 tribus, los hijos de Jacob, todo eso, desde aquel tiempo los judíos o de Israel, el pueblo de Israel siempre ha tenido una mentalidad de reino terrenal. El Mesías vendrá para ponernos a nosotros, el pueblo de Israel, como la nación más poderosa del mundo, y que todo el mundo se deje dominar por nosotros. Y cuando Cristo viene, y no todos creen que es el Mesías, fue rechazado, pero los discípulos y muchos sí creyeron, muchos creyeron, fueron sanados por el Señor. No la mayoría del pueblo de Israel, pero muchos creyeron, especialmente los discípulos. Pero ¿qué mentalidad tenían? Mentalidad de reino humano, mentalidad de reino terrenal. Y mire bien lo que ocurrió. El interés de los discípulos, aun cuando el Señor ya había resucitado, era el reino terrenal. No nada de la vida eterna y del perdón de los pecados y la vida del Espíritu Santo y el gozo y el predicar. No, espere, que no lo entendemos eso. Es el reino, es el poder humano, es nuestra nación sobre otra nación. Hechos capítulo 4 versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? En tu tiempo, ahorita que te estamos viendo. Mire bien qué había pasado. Ellos vieron a Jesús crucificado, se fueron a esconder por allí porque al momento difícil no estaban allí. Recuerden que se dispersaron, pero fueron testigos de su resurrección, le vieron resucitado, le vieron irse al cielo y todo eso. Qué bonito, qué momento tan crucial en la vida de ellos. Pero mientras estaban viendo todo eso, seguían preguntándose: bueno, Señor, qué bonito todo esto de perdonar al que nos ofende y de predicar el evangelio, pero vamos a lo que más nos interesa.
¿Cuándo el reino? A ver, ¿cuándo el reino? ¿Cuándo vas a reinar con nosotros? Ese era el pensamiento de ellos. Era un pensamiento común de todo judío. Ahora el Señor Jesús declara lo que llamamos la gran comisión. ¿Cómo respondió el Señor a esta inquietud de ellos? Les declara con lo que llamamos la gran comisión de los discípulos, y oiga más, y de la iglesia. Porque la gran comisión no es solo para los discípulos, es para la iglesia hoy, hasta que Cristo venga. ¿Me están siguiendo, hermanos? Amén. Lo que llamamos gran comisión, mire, la gran comisión, la expresión gran comisión no existe en la Biblia. Se le llama gran comisión en el sentido de la gran tarea de la iglesia, la gran tarea de los creyentes. La gran comisión aparece por lo menos 3 veces en la Biblia. Hechos 1:8, que es lo que estamos considerando. Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y Mateo 28, que es la parte final, con esa parte cierra Mateo, el libro. Me seréis, id y haced discípulos a todas las naciones. Pero veamos lo que dice el libro de los Hechos. El Señor Jesús les enseña acerca de qué es lo más importante por sobre todo interés humano para el creyente y para la iglesia hoy. Hermanos, estamos hablando de los temas de la iglesia en este periodo del año. Por eso este mensaje es para nosotros como iglesia. ¿Cuál es la tarea más importante que el Señor nos ha dejado ahora? El Señor enseña a los discípulos que hay una tarea. Hay muchas cosas que podemos hacer, hermanos. Mire, como iglesia podemos dar de comer a los hambrientos. Qué bonito si podemos, si tenemos dinero y lo damos, qué bueno. No solo como iglesia, sino como familia, individuo. Qué bueno sanar, aliviar el hambre de los hambrientos, aliviar el dolor de los enfermos. Hay mucha gente que hasta se muere por enfermedades perfectamente curables, pero no tienen acceso a la medicina. Si pudiéramos hacer todo eso, enseñar a leer a los que no saben, abrir una escuelita para los pobres. ¡Ay, cuántas cosas maravillosas! Ahora, hemos dicho muchas veces, nosotros mismos aquí tenemos un gran ministerio, un colegio, grande. ¿Sabe una cosa? Podemos dar educación a todos los niños y educarlos muy bien hasta que brillen en la universidad. Podemos curar al enfermo, podemos dar de comer al hambriento, pero si no le damos la palabra, no estamos haciendo nada. Estamos compitiendo con otros que hacen lo mismo y no son cristianos. Porque hay muchas instituciones y organizaciones que ayudan al pobre, que prestan al pobre que se levante, que el emprendimiento, que cuántas cosas maravillosas, pero no son cristianos, no predican la palabra. Y una vez que la persona le damos un prestamito y después vuelve y qué bueno cómo prosperó y se muere sin Cristo, ¿a dónde va? Y entonces, ¿para qué le ayudamos? ¿Comprende lo que ocurre? Como iglesia hacemos tantas cosas buenas, pero no le enseñamos el evangelio ni lo guiamos a Cristo, al mismo lugar va como si no le ayudamos, al infierno. Lo más importante, hermanos, porque sí es importante ayudar en todas esas áreas, pero por sobre todas las cosas que hemos mencionado, es la predicación del evangelio. Es decir, este mensaje urgente a la iglesia: si no crees en Cristo por la fe, nunca vas a ser salvo. Así que Jesús declaró esta gran comisión, los versos 7 y 8 del mismo capítulo 1 de Hechos. Y les dijo, después que les dijo, mire, Señor, y a ver, ¿cuándo vamos a reinar? A ver, danos, ¿cuándo es que vamos a hacer realidad tu reino? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No se preocupen del tiempo de cuándo será, eso es. Solo mi Padre lo sabe, no se preocupen por eso. Y si no nos vamos a preocupar por eso, ¿de qué nos vamos a preocupar? ¿Cuál es el mayor interés? Eso es lo que dice el verso 8. Más bien me recibirán poder, más bien esperen el poder
cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces van a poder ser testigos de esta palabra en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Están asustados, hermanos? Sí, porque es que, ay, pastor, no hemos ni empezado. Hasta lo último de la tierra, ¿cuándo vamos a terminar? Por eso es que es para nosotros, porque los discípulos ya se murieron. Ellos no alcanzaron hasta lo último de la tierra porque ya se murieron. Por eso es que la gran comisión no es solo para ellos. Empezó con ellos, pero ahora es de nosotros y de los que siguen y de los que siguen y de los que siguen hasta que Cristo venga a llevarnos. Esto, hermanos y hermanas, pone de manifiesto la soberanía de Dios o su potestad. Potestad del griego exousia. Y es que potestad es la palabra que también se presenta en la Biblia en la gran comisión presentada en la versión de Mateo capítulo 28, 19 en adelante. Toda potestad, dice el Señor Jesucristo, toda autoridad, dice, me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Lo que el Señor está estableciendo a partir de ese momento, cuando ustedes reciban el poder del Espíritu Santo, es porque yo ya no estaré con ustedes. Yo enviaré al Espíritu Santo sobre ustedes. Señor, ¿tú puedes hacer eso? Toda potestad me es dada en los cielos. Lo hago con autoridad. Potestad significa capacidad para hacerlo, competencia para hacerlo, en el sentido sobrehumano. Quiere decir, yo tengo potestad de hacerlo como ninguno de ustedes puede hacerlo. Y ciertamente, hermano, hay quienes se atreven, ¿verdad? Señor, desata. Señor, declaro que... ¿Y qué autoridad tenemos nosotros para declarar lo que el Señor no quiere? Recuerden una cosa, hermano, nosotros rogamos a Dios que nos bendiga, ¿sí o no? Señor, los campos están áridos, no están dando los frutos, no está lloviendo como debería llover. Señor, desata la lluvia, ordeno que la desata y te declaro que... Y si el Señor no quiere, hermano, no hay fruto, ¿sí o no? El Señor es quien decide si llueve o no. Grite lo que quiera, desate lo que quiera, declare lo que quiera. Dios no se deja gobernar por el pensamiento humano. Él decide si nos bendice o no nos bendice. Nosotros queremos que nos bendiga, pero debemos estar siempre humillados. Señor, te ruego, te suplico, no declarar, Señor. Mire bien, ya sabemos, otras veces hemos comentado esto, ¿verdad? Hay quienes han dicho, Señor, no recibo un no como respuesta tuya. ¿Y quién soy yo para decirle si debe decir sí o no? El Señor decide si nos bendice o no, porque Él es soberano. Toda potestad le es dada al Señor y solamente al Señor, en el cielo y en la tierra. Y esta potestad del Señor también habla de su poder que habrán de recibir mediante el Espíritu Santo y del propósito de ese poder: ser testigos en todo el mundo. Esto de recibirán poder tiene un propósito. Hermano, todos podemos entender cuando a una persona cualquiera se le da poder de hacer algo sin propósito. Yo tengo poder de agarrar una pistola y quitarle la vida. ¿Sí o no? No se la dé. Porque el que simplemente tiene poder sin raciocinio se vuelve peligroso. Así que cuando el Señor Jesucristo dice que nos dará poder del Espíritu Santo, es que declara un propósito: para que me sean testigos. Qué bendición que la tarea que el Señor nos ha dado es una tarea sublime de salvación, de redención, de hacer solo lo bueno para la gloria de su nombre. Dice, me seréis
testigos. Observe bien en qué tiempo está esto, pasado, presente o futuro. Me seréis, futuro. Todavía no es el tiempo, eso es lo que les está diciendo. Señor, ¿cuándo va a empezar esto? Calma, no les corresponde a ustedes saber cuándo. Lo que les corresponde saber es que van a recibir el poder del Espíritu Santo. Sin poder del Espíritu ustedes no pueden predicar la palabra, tienen que esperar al Espíritu Santo sobre ustedes. Cuando llegue el tiempo me van a ser testigos, no todavía, está en futuro. Todavía no era el tiempo, tenían que esperar que el Espíritu Santo llegara sobre ellos. Y también me seréis testigos, mire bien los lugares que se presentan. En Jerusalén, toda Judea, en Samaria. ¿Sabe por qué se mencionan? De repente algunos piensan que, bueno, tal vez porque no entendemos muy bien el mapa, la ubicación de estos nombres de ciudades, regiones, geográficamente. Pero no están puestos allí por casualidad, tienen su razón de ser. Me seréis testigos en Jerusalén, era la ciudad donde ellos estaban. En Judea, así se llamaba el país. Y en Samaria era la parte norte, que antes en el Antiguo Testamento había sido una sola nación. Muchas veces ya hemos estudiado que la nación de Israel era conformada por 12 tribus y que en algún momento de la historia se dividieron. Al norte 10 tribus, al sur 2 tribus. Al norte siguieron llamándose Israel, al sur Judá. En el tiempo de Jesús incluso ya todo eso había cambiado, ya no era Judá, era Judea. Mucha historia. Pero entonces Samaria era la parte norte. Entonces, primero Jerusalén, que es la ciudad donde estaba. Segundo, el país, o sea, se va a expandir tanto el evangelio que van a abarcar el país donde están. Tercero, Samaria, que es el otro lado dividido, al parte norte. Los discípulos reciben de Cristo estos 3 nombres porque están allí, es lo más cercano. Recibiréis poder para predicar el evangelio de manera expansiva. Jerusalén, Judea, Samaria. Y dice la última parte, y hasta lo último de la tierra. Hermanos, esto ya no es para los discípulos, porque ellos no abarcaron hasta lo último de la tierra. Óigame, los discípulos que después llegaron a ser apóstoles ya se murieron. ¿Está claro? Que no aparezca alguien ahí. Pastor, se equivoca, yo soy apóstol de Jesucristo. Ay, qué poca lectura de la Biblia, hermanos. ¿Y cuántos grupos por ahí andan levantando nuevos profetas y nuevos apóstoles? Y no es que usted era un pastor que predicaba la palabra, es que eso de pastor ya quedó muy poco, eso es muy pobre ya pasó de... Ahora soy apóstol. Ay, qué poca consideración de la palabra. No, esos ya se murieron. Los que estuvieron con Cristo y fueron llamados de modo personal por el Señor Jesucristo, personal en el sentido de visible. Ah, pastor, pero Pablo es apóstol y no anduvo con los 12. Sí, pero ay, hermano, vaya ya a los capítulos de cómo Dios llamó a Pablo. 8 de Hechos. Le rodeó de resplandor y habló con él. Ay, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Habló con él y lo comisionó. Nadie duda que Pablo es apóstol porque el Señor mismo lo llamó. Pero esos se murieron, hermanos. Ya no hay más. Entonces aquí, hasta lo último de la tierra, ya no es por los apóstoles porque ellos no llegaron hasta lo último de la tierra. Eso es para nosotros hoy, porque ellos no podían abarcar hasta lo último de la tierra y nosotros sí lo estamos haciendo a través de todas las formas de predicación. Bueno, a lo mejor hace unos 40, 50 años alguien podía decir, pastor, pero fíjese que todavía hay muchas regiones allá y nosotros no podemos ir a la China, a África, a no sé dónde. Ciertamente, ahí hay también enviados de Dios, pero también cómo ha crecido las formas del evangelio. Ya no se trata de predicar solamente a través de un púlpito como este, o en la calle o en los buses. Bueno, qué maravilla esto del internet, ¿verdad? Que mientras estamos aquí hay otros que nos están observando. Este mismo momento que estamos predicando está por las diferentes redes
Y quién sabe hasta dónde. Y muchos, no solo nosotros, muchos tienen esas posibilidades. La palabra de Dios sigue corriendo, porque fue promesa del Señor Jesucristo. Las puertas del Hades no se levantarían contra la iglesia, y no hay fuerza humana capaz de detener a la iglesia. Hay muchas cosas que la iglesia está llamada a hacer para cumplir los propósitos de Dios. Sin embargo, la tarea más importante y gloriosa que la iglesia debe realizar es la proclamación del Evangelio. Y esta tarea solo puede dar resultados cuando estamos bajo la dirección plena del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta palabra. Dios nuestro, no hay duda que la palabra declarada por el Señor Jesucristo a los discípulos se ha venido cumpliendo y sigue cumpliéndose en nuestros días. Es un privilegio para nosotros, tu pueblo, Señor, ser llenos de tu Espíritu y del conocimiento de tu palabra, y no cesar de testificar de ella día a día en todo lugar. Llénanos de esa fuerza de tu Espíritu, que nada, Señor, pueda detenernos, y que haya cada vez entre nosotros, que haya cada vez más gozo y convicción de que lo estamos haciendo bien para gloria de tu nombre. Oramos en el nombre santo, glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.